Sí, buenos días, compañeros. Me llamo Juan Borregal, soy una de las personas que va a estar de ponente en el Diplomado Internacional de Geopolítica del Petróleo. Forma parte de la cátedra de Gumersindo Torres y que cuenta con el apoyo del colectivo de la Patria Grande. Muy agradecido por esta oportunidad, poder participar intercambiando impresiones, conocimientos y debatiendo. Y un especial agradecimiento al profesor Miguel Jaime, al doctor Miguel Jaime, por esta oportunidad y sobre todo por esta iniciativa. Creemos que es muy importante. Yo les voy a hablar, compañeros, sobre el tema que vamos a abordar, es el aporte de Venezuela al fortalecimiento político de la OPEP. Eso forma parte de una de las líneas de investigación que yo he venido desarrollando en algún momento. En términos específicos, puntuales, esta ponencia la vamos a determinar el aporte de Venezuela en el fortalecimiento político de la OPEP del año 2000 al año 2007. Utilizamos ese periodo objeto de estudio para ponderar, ver la evolución del fortalecimiento de la OPEP a partir del aporte de Venezuela y para ponderar de lo que fue la iniciativa venezolana para la convocatoria de la segunda cumbre de jefes de Estado de la OPEP, que se celebró en el año 2000, hasta el año 2007, que se celebró la tercera cumbre. ¿Okay? Podríamos empezar hablando, bueno, por supuesto, sobre la importancia del petróleo, y en este caso de la OPEP, ponderando que en el caso venezolano el petróleo digamos, marca, determina, conduce, orienta la política exterior. No solo la vida nacional, como todos ustedes bien saben, digamos, el Estado venezolano, la República, nuestra nación está muy vinculada al petróleo, pero de manera particular su política exterior está muy determinada por el factor energético. Y en este contexto, en un contexto global, la OPEP, por supuesto, siempre ha sido muy determinante y siempre ha marcado una orientación bien importante. Empezaríamos diciendo que la participación de Venezuela en la OPEP, en otros espacios, otros compañeros que han hablado sobre este tema, vendríamos diciendo que Venezuela tuvo un aporte muy destacado en la participación para la fundación de la OPEP en el año 1960, junto con otros países del Golfo Pérsico, básicamente. La importancia, el impulso que le ha dado Venezuela a la OPEP históricamente ha sido de muchísima relevancia, de muchísima importancia. ¿Por qué se utilizó como objeto de estudio la OPEP, el aporte de Venezuela y el periodo del año 2000 al 2007? Una de las cosas, cuando empezamos a analizar y a estudiar toda la disciplina de las relaciones internacionales y de la política exterior de Venezuela, nos encontramos que con la llegada del presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana, hubo una redimensión de todo lo que tiene que ver con la política exterior, de la acción exterior diplomática y de las alianzas estratégicas internacionales de Venezuela. Algo que en lo particular a mí me pudiese considerar como el primer gran éxito del comandante Hugo Chávez fue precisamente la convocatoria de esa segunda cumbre. Tendremos que recordar un poco el contexto. Venezuela venía, digamos, de un proceso interno de colapso, de desmoronamiento, agotamiento de su sistema político. Irrumpe la revolución bolivariana, llega el comandante Chávez con una propuesta renovadora que abarcaba el factor petrolero. Abarcaba el factor petrolero para el desarrollo interno, para las potencialidades internas, pero también como una herramienta para esta nueva reconfiguración internacional, para este nuevo impulso de Venezuela. A partir de ahí, el comandante Chávez, de una manera, con una visión muy estratégica, de una manera muy audaz, muy inteligente, utilizó el prestigio de Venezuela dentro de la organización, más el impulso de su liderazgo, su audacia, para impulsar esta primera convocatoria. Esta convocatoria fue, digamos, inédita en el registro de la OPEP. Era la primera vez que un jefe de Estado de un país miembro de la OPEP visitaba a los otros países.
Fue una visita que, pudiéramos decir, generó un shock, digamos, en los análisis geopolíticos internacionales, en las escuelas de pensamiento, tanto del norte como del sur, ¿no? Era primera vez, por ejemplo, que un jefe de Estado occidental visitaba a un Saddam Hussein en ese momento sancionado, asediado a nivel internacional. Eso nos costó mucha crítica a Venezuela, al comandante Chávez. Estamos hablando del año 2000, pongámoslo en perspectiva. Eso le costó al comandante Chávez, no en ese momento, digamos, una satanización, pero sí una fuerte crítica e incomprensión de Occidente. El comandante Chávez fue, digamos, magistral, tuvo una claridad magistral en explicar a la comunidad internacional y sobre todo explicarle al pueblo venezolano no solo la necesidad de la convocatoria de esa cumbre, sino la urgencia de hacerlo. Recordemos que en ese momento el barril de petróleo, la cesta venezolana, se cotizaba alrededor de unos 7, 8 dólares y en general los precios del barril de petróleo estaban bastante mermados, producto además de una lógica internacional en donde el precio del barril de petróleo tenía una merma, ¿no? Muy importante. Y ese precio del barril de petróleo internacional tenía esos niveles bajos, dentro de otras cosas, porque la organización petrolera más importante, digamos en este caso la OPEP, incumplía, digamos, la disciplina de la organización, había una sobreoferta, etc. Toda una serie de indicadores y circunstancias que impactaban a la baja el precio del barril de petróleo. Entonces, eso, como les decía hace un rato, a mí en lo particular me marcó, me pareció posiblemente de las primeras y de las más importantes acciones políticas, diplomáticas, de la acción exterior de la Revolución Bolivariana, que además iba a reconfigurar, que iba a dar las orientaciones de cómo se iba a entender, ¿no? El factor petrolero y las relaciones internacionales. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se contempló? ¿Cuál fue, digamos, la visión que se tuvo para ese fortalecimiento político? Bueno, se empezó, digamos, un diagnóstico sobre las potencialidades, las limitaciones y ya propiamente el aporte de Venezuela para ver cómo se podía fortalecer. Dentro de las potencialidades políticas de la OPEP, nosotros nos encontramos un diagnóstico que caracterizaba a la organización como una organización contestataria, como lo dijimos y como lo han dicho otros compañeros, surge en 1960, en un contexto internacional bien interesante, donde el tercer mundo se desarrollaban muchas luchas y contradicciones por la independencia de muchos países. Adicionalmente, se estaba reconfigurando en la escena internacional, ya estaba marcado, digamos, ya estaba orientado lo que se conoció como un sistema bipolar, en un sistema internacional marcado por la bipolaridad. En este contexto, el factor petrolero ya se había constituido como el principal motor de desarrollo económico digamos, de todo el siglo XX, ¿no? Recordemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial el factor petrolero, el desarrollo capitalista se vio, digamos, orientado, determinado, marcado a partir del factor petrolero, a partir de unos precios de barriles de petróleo, digamos, controlados por las potencias industriales, que eso se traducía en una falta de recursos, de control soberano para todos estos países y, digamos, fueron todas estas circunstancias unido a la necesidad de los países productores y exportadores de petróleo de retomar un control de su recurso, de generar un equilibrio que contemplara, digamos, un precio del barril adecuado tanto para los consumidores como para los países productores, para equilibrar las economías, proporcionar el desarrollo interno, etc.
A partir de ahí, bueno, surge la OPEP, una de las potencialidades, digamos, esa vocación contestataria. Surge en los 60 y a partir de los años subsiguientes, de 5 que fueron, digamos, los miembros fundadores de la OPEP, como ustedes lo saben, estuvo Venezuela, estuvo Irak, estuvo Irán, estuvo Kuwait y estuvo Arabia Saudita. A partir de ahí, bueno, se fueron agregando varios países africanos, Argelia, Libia, Nigeria, otros países del Golfo, quedando en toda esta configuración Venezuela como único país, digamos, de Occidente y único país del hemisferio occidental, de América Latina, en la OPEP. A partir de ahí, otra de las características que marcaba, o digamos que configura la potencialidad de la OPEP es el interés común, ya lo dije. Esa vocación contestataria tenía un fundamento común, eran países con características más o menos comunes, todos venían del tercer mundo, todos tenían una dependencia, digamos, importante, estructural de sus propias economías y de sus dinámicas políticas internas a partir del factor energético, a partir del factor petrolero. Había la necesidad, la urgencia cada vez más fuerte de generar un mecanismo de contrapeso no solo con las potencias, sino con las empresas transnacionales. En ese momento eran las llamadas las 7 hermanas, las 7 empresas petroleras más importantes que controlaban, de hecho, estaban cartelizadas, de hecho, para controlar el negocio petrolero. Ellos eran quienes fijaban cuáles iban a ser los niveles de impuestos, cuándo los pagaban, porque no siempre los pagaban en los países, eran los que determinaban, digamos, las velocidades y las prioridades en el desarrollo interno, en fin. Es a partir de la necesidad de todas estas características comunes que tenían los países de la OPEP y la necesidad de enfrentar y reequilibrar esta relación que surge la OPEP. Todo esto hizo que la OPEP, digamos, en un corto espacio de unos 15 años, 20 años, digamos, se fuese convirtiendo en un instrumento de la negociación del tercer mundo, en un modelo de defensa. A pesar de las contradicciones que habían entre algunos países miembros, que ustedes ya lo saben, se ha abordado, son de conocimiento público, pero con el tiempo la OPEP se fue configurando como un modelo de defensa. De hecho, hay que recordar la resolución 1803 del 14 de diciembre de 1962, si yo mal no recuerdo, 1962-1961, es la resolución 1803 de las Naciones Unidas que a partir, digamos, de todo el impulso, el reconocimiento de la OPEP, aprueba una resolución, se aprueba en el marco de las Naciones Unidas una resolución que reconoce la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Eso, digamos, fue uno de los grandes avances. En lo particular para la OPEP, eso por supuesto, digamos, impregnó, digamos, las luchas contestatarias, los ímpetus, los impulsos de independencia, etcétera, en todo el tercer mundo, por el control soberano de los recursos naturales, etcétera, y por supuesto empezó a generar las contradicciones, ¿no? Las contradicciones con las grandes potencias, con el capital, ya se perfigura, ya se configuraba, por supuesto, una contradicción que después se desarrolló y se sigue desarrollando hasta la actualidad. Se empieza a generar una contradicción entre, por supuesto, el norte, los países industrializados, los principales consumidores y los países productores, en este caso que estamos estudiando, en el caso de la OPEP. Bueno, hubo un conjunto de países que se decidieron a tener control de sus recursos naturales. Eso era un mal ejemplo, por supuesto, dentro de la perspectiva de los países consumidores, ¿no? Ok, hay un primer proceso digamos, podríamos encuadrar de fortalecimiento de la OPEP que te va desde su fundación hasta, podamos decir, finales de los 70. Recordemos que en esos años de los 70, en el 73, se da el primer shock petrolero, producto, digamos, de un contexto internacional tenso, pero, digamos, básicamente a partir del embargo de los países árabes a Occidente por el apoyo que estos le dieran a Israel en la guerra de Yom Kippur. Esos acuerdos, ese acuerdo, esa concertación de los países árabes
OPEP y no OPEP de embargar a Occidente por ese apoyo a Israel tuvo un impacto inflacionario en los precios del barril de petróleo, hubo un crecimiento, digamos, sí, de la factura petrolera a favor de todos estos países. Eso generó, hay que decirlo, digamos, un fortalecimiento de lo que algunos llamaron los nacionalismos petroleros. Eso desde las escuelas de pensamiento de Occidente se llama así, un poco, digamos, para estigmatizar, ¿no? Todo este movimiento de independencia, soberanista, nacionalista, de control de los recursos, pero en todo caso sí hubo efectivamente un proceso de fortalecimiento del tercer mundo, en el caso puntual de los países petroleros, inclusive Venezuela, un poco apartada de este contexto árabe en este shock petrolero, por supuesto se vio influenciada, se vio tocada por todo este escenario. Hubo un incremento importante en los ingresos en los ingresos nacionales a partir de la renta petrolera, y se da inclusive el proceso de nacionalización de la industria petrolera venezolana en el año 76. Después, por supuesto, esa nacionalización nunca llegó a ser tal, estuvo muy condicionada, en fin, pero sí hubo, en efecto, un proceso, unos primeros avances, digamos, sustantivos sobre el proceso digamos, el control de los recursos naturales a nivel mundial y en Venezuela. Pudiéramos clasificar una segunda parte, una segunda etapa de la OPEP ya digamos, una etapa ya de debilidad, de un poco de fragilidad de la organización por varios factores. ¿Cuáles fueron esos factores? Por supuesto, las contradicciones internas de la OPEP empezaron a ser potenciadas, influenciadas desde fuera, tantos a nivel nacional. Cada país se vio afectado por procesos de injerencia, pero además hubo factores de injerencia que llegó a generar contradicciones entre los países. Nos estamos ubicando a partir de la década de los 80, inclusive a partir, digamos, del segundo shock petrolero, o sea, a partir de la revolución islámica de Irán, cuando asume ese proceso, se genera en los años subsiguientes la guerra irano-iraquí, que duró por 8 años. Se empezaron a agudizar desde afuera, potenciado desde afuera, las contradicciones a lo interno de los países de la OPEP. Durante esos años se empezó a generar en el contexto internacional, dentro de los tanques de pensamiento, digamos, las corporaciones energéticas, desde la prensa, etcétera, una sensación anti-OPEP. Se buscó exacerbar un estado de ánimo mediático, político anti-OPEP. ¿Okay? A partir de ahí se empezó a estigmatizar a la organización, se empezó a considerar como si fuese un cartel, empezar a señalizar todo el tema de los nacionalismos petroleros, en fin, todo lo que nosotros ya hemos observado que se implementa a todos los países que adelantan, digamos, procesos internos de rescate de sus recursos naturales. Se generan también organizaciones internacionales, inclusive anti-OPEP, como la Organización Internacional de Energía. Se fortalecen otras agencias, digamos, tanto privadas, las empresas, como las agencias nacionales, para ya estigmatizar y empezar a cuestionar el papel, la función de la OPEP. En todo este escenario hubo ciertamente también al interno de cada de los países de la OPEP, un conjunto tenías la situación de algunos países, como el caso de Irán e Irak, por ejemplo, que quedaron bastante golpeados por la guerra de 8 años, que la guerra entre ambos durante 8 años. En paralelo tenías contradicciones también en algunos países africanos, inclusive en Venezuela en el contexto internacional se dio la gran crisis de la deuda. Toda esta situación devino en una situación de fragilidad política y de las cuentas públicas de cada uno de los países. Eso llevó a que, digamos, la disciplina, la concertación, la disciplina de cumplimientos de los objetivos, de las cuotas de la OPEP, de los compromisos de la OPEP, se fuesen
digamos, incumpliendo por parte de la mayoría de los países. Venezuela estuvo, hay que decirlo, inclusive a la vanguardia del incumplimiento de sus compromisos de la OPEP. Había una fuerte tendencia interna, tecnócrata, en el seno de la principal industria petrolera y desde el poder político en Venezuela desde los años 80 y 90 para que Venezuela no solo incumpliera sus compromisos en la OPEP, sino que inclusive se saliera de la organización. Venezuela entró en la lógica de lo que los hemos hablado acá y es parte de la historia venezolana, los procesos de apertura e internacionalización de PDVSA se conocieron así, que se tradujo, digamos, grosso modo, en un proceso de privatización solapada de Venezuela. Se sectorizó, digamos, el negocio petrolero para restarle, digamos, control soberano, real, a el negocio petrolero en Venezuela. Y atendiendo, por supuesto, a una lógica empresarial, económica, una dinámica de las grandes empresas que se instalaron en Venezuela, en fin. A partir de todo este contexto, el comandante Chávez, ya lo dije, llega con la propuesta de la Revolución Bolivariana, hay un cambio en la comprensión interna y en el papel externo que tenía que tener Venezuela. Se establece una primera meta política, fue, yo diría, quizás algunos otros analistas internacionales pudiesen debatir, yo creo que se abre el debate perfectamente, pero pudiese ser ese primer gran paso, ese primer gran logro de la Revolución Bolivariana. Entonces se hace una convocatoria, se logra una exitosa convocatoria a esa segunda cumbre de la OPEP, que fue celebrada en el mes de septiembre del año 2000 en Caracas. Logró la participación de la mayoría de los jefes de Estado de la OPEP en ese momento. Se evidenció no solo una sintonía, una voluntad, una disposición, sino que, digamos, quedó refrendado el prestigio de Venezuela y particularmente del comandante Chávez en el seno de la organización. A partir de ahí comienza Venezuela a establecer un conjunto, digamos, de propuestas bien concretas que formaban parte, que iban a formar parte de la lógica y de la esencia de la política exterior venezolana, bolivariana, pero que, digamos, fue el primer espacio que se dio a nivel internacional, diplomático, geoestratégico, geopolítico, para implementarse, ¿no? Se establecieron un conjunto de compromisos a partir de esa segunda cumbre para proteger tanto a nivel individual como colectivo los intereses de la organización, de cada país, tratar de algo muy importante, algo que, digamos, fue estructural, fundamental, de capital importancia, establecer, reconfigurar, confirmar a la OPEP como un actor relevante en el escenario internacional. Eso es fundamental, ya lo hemos dicho en varias oportunidades acá, no quisiera yo profundizar, digamos, en esos elementos, digamos, técnicos del potencial energético de la OPEP, pero es importante, es forzoso recordar que la OPEP supone el 80% de las reservas internacionales de petróleo del mundo. El 80% de las reservas petroleras del mundo están en la OPEP. En ese periodo, eso ha sufrido algunos ajustes en el tiempo, pero digamos en promedio la OPEP supone el 40% de la oferta de petróleo mundial, con una capacidad instalada de ofertar mucho más. Lo que pasa es que a partir de, digamos, precisamente de todos estos compromisos y de la lógica que estableció la OPEP como un factor no solo de negociación internacional, sino de equilibrio en el negocio petrolero mundial, se establecieron un conjunto de cuotas, ¿no? Y de compromisos que tenían que cumplirse para tratar de mantener un equilibrio, de garantizar un equilibrio en el negocio petrolero mundial. Tenemos que tener bien presente que además el precio del barril de petróleo, el negocio petrolero, es un negocio muy sensible, muy afectable
por un conjunto de factores externos. La presión que se da, digamos, de los consumidores, el control que pueden tener desde las empresas, las grandes empresas productoras, las grandes empresas productoras, exportadoras de transporte, etcétera, las grandes empresas energéticas. Ya lo dije, la presión que se da de los consumidores, y uno de los elementos que precisamente determina, influye mucho en el precio del factor energético, de este caso del petróleo, es por supuesto las tensiones geopolíticas. Eso es, digamos, lo que históricamente ha determinado un poco, ha fijado, ¿no? Ha marcado los precios. Para proseguir con el análisis, comentábamos que en todo, cuando tú analizas digamos, los factores que determinan, que fijan, que marcan el precio del barril de petróleo, siempre está, por supuesto, el control, la incidencia directa de los países consumidores, de manera directa a través de su gobierno o a través de las empresas, el factor geopolítico, el factor político siempre tiene una incidencia. Los grandes, cuando tú estudias el comportamiento del precio del barril de petróleo, digamos, los grandes movimientos hacia la alza generalmente están asociados a tensiones geopolíticas. Lo vimos en el primer shock petrolero, el segundo shock petrolero, cuando hubo, digamos, la guerra a principios de los 90, producto de la aspiración de anexión iraquí sobre algún territorio de Kuwait. Es decir, siempre las tensiones geopolíticas básicamente en el Medio Oriente, que bueno, por supuesto, donde está la mayoría de las reservas petroleras como países, porque la principal reserva petrolera, como sabemos, está en Venezuela, después del proceso de certificación de finales de la primera década de los 2000. Pero digamos, históricamente siempre el área, la zona del Medio Oriente, las tensiones allí han marcado de manera directa el precio del barril de petróleo. Entonces es importante decir que, digamos, de manera tangible, de manera verificable, ponderable, a partir de todos esos compromisos y de esa nueva dinámica generada en la OPEP después del 2000, que se establecieron, como lo dije hace unos minutos, un conjunto de compromisos, un conjunto de acuerdos que en lo importante, que en lo sustancial estuvieron marcados por el compromiso político del más alto nivel de cada país en, digamos, reequilibrar esta relación países productores exportadores con los principales consumidores, ¿no? Y a partir de ahí se establecieron, como lo dije, un conjunto de acuerdos. Uno de los acuerdos que en ese momento fue, digamos, novedoso y en el cual, digamos, el impulso venezolano fue muy importante, fue el establecimiento de una banda de precios. ¿Ok? Establecer una banda referencial de precios, y a partir de ahí la OPEP se activaba o no. Es decir, a partir de ahí Venezuela, los países de la OPEP, los países productores exportadores, aumentaban su producción o ralentizaban su producción para tratar de incidir un poco en el mercado petrolero mundial. En este contexto, principios del año 2000 y los años posteriores, Venezuela también fue un factor muy importante en ese proceso de concertación de la OPEP con los países no OPEP, países como México, países como Canadá, Rusia, Noruega, etcétera, con los cuales además Venezuela tenía excelentes relaciones. Entonces, digamos, a partir de todos esos acuerdos, una de las iniciativas venezolanas, que fue el establecimiento de esa banda de precios, en el corto tiempo, digamos, en un espacio relativamente corto, de meses, de años, se determinó que por primera vez hubo el precio del barril de petróleo, por primera vez no dependió de unos factores externos de la OPEP. Es decir, no dependió de una crisis geopolítica internacional, no dependió, digamos, de la especulación que se estaba haciendo en los mercados, en las bolsas de valores, en los mercados bursátiles. Hay que recordar que a finales de los 80 también hubo un proceso
digamos, en donde el mercado especulativo, la bolsa de valores, el negocio petrolero empezó a estar determinado en gran medida también por las especulaciones bursátiles, algo que además restaba, digamos, también control a los países productores, pero bueno, el control, la incidencia de los países productores, exportadores de petróleo sobre el mercado bursátil internacional era muy limitado. Ahorita puede haber alguna mayor presencia de algunos países, digamos, que se han vuelto económicamente más importantes, en el Medio Oriente, etcétera, pero en general los países productores y exportadores de petróleo no tenían mayor incidencia, ¿no? Durante esos años en el negocio petrolero y en el negocio bursátil especulativo, en la bolsa de valores del tema petrolero. Entonces, a partir de ese año, a partir del año 2000, por primera vez hubo un crecimiento sostenido, racional, razonable, digamos, adecuado, tanto para los países consumidores como para los países productores y exportadores de petróleo. Entonces, bueno, fue a partir de ahí que se empezó a entender, empezó a entender este fortalecimiento de la OPEP no solamente como necesario, como una lógica, sino como un método, ¿ok? Como un método a seguir, ¿no? Llegamos al año 2007, los años previos a la celebración de la segunda cumbre de jefes de Estado, con una OPEP evidentemente más fortalecida. Ahí, digamos, es cuando uno puede ponderar los resultados, el aporte en términos concretos de, digamos, el impulso venezolano. No solamente venezolano, o sea, hay que decirlo, hubo un conjunto de factores y hubo una disposición también de otros países, pero es innegable que en un primer momento, en este periodo, a partir del 2000 hasta el año 2007, que se celebra la segunda cumbre, el aporte de Venezuela es inobjetable, fue fundamental. Hay que decir, por ejemplo, que inclusive la primera cumbre de jefes de Estado de la OPEP se celebró en el año 75. Fueron 15 años después de la celebración de la fundación de la OPEP. 15 años después se celebra la primera cumbre. Tardaron 25 años, del 75 al 2000, para celebrar la segunda cumbre. La segunda cumbre de la OPEP se celebra en el año 2000, como se nos dije, en septiembre, por impulso directamente del comandante Chávez. Ya la tercera cumbre no esperaron 25 años, no se esperaron 15 años, se esperaron solamente 7 años. 7 años, se celebró en Riad. Ya el balance en ese momento era una organización muchísimo más fortalecida, mucho más madura, mucho más clara de su papel, digamos, a nivel internacional. Hay que decir que una de las cosas que históricamente siempre han, digamos, no digamos afectado, pero que se han impregnado mucho, que han orientado mucho el comportamiento de la OPEP, es por supuesto digamos, la unilateralidad que pudo haber tenido en algún momento a partir de las orientaciones o el peso que tenía, por ejemplo, Arabia Saudita como principal exportador, principal productor y exportador, ¿no? Y hasta hace algunos años y durante ese periodo, inclusive como el país con las mayores reservas. Pues recuérdense que precisamente fue a partir del año 2007, entre el año 2007 y 2010, digamos que se culmina todo ese proceso de certificación de las reservas de petróleo venezolana, de petróleo en Venezuela, y que nos pone por encima de Arabia Saudita, con casi 350.000 millones de barriles, ¿no? Eso, ustedes saben, es un proceso que se hace de la noche a la mañana, un proceso que tiene muchos años, que tiene muchos elementos técnicos, tiene muchos procesos de certificación, pero digamos, en los años objeto de estudio, del año 2000 al 2007, objeto de estudio
en este aporte de Venezuela, en este comportamiento de la OPEP en estos años, durante ese periodo, ciertamente era Arabia Saudita el país más fuerte por ser el principal productor, por ser el principal exportador mundial y por ser el país con las mayores reservas en ese momento. Entonces, digamos, durante esos años, ya de lo que fue las condiciones, de lo que fueron las condiciones para el año 2000 al año 2007, ya se había rescatado una multilateralidad en la toma de decisiones en la OPEP, había un nivel de comprensión sobre la importancia que tenía la OPEP para la interlocución, para la negociación con los países consumidores, con los países consumidores y con las empresas. Se renovó algo muy importante, que antes era un poco tímido, pero se renovó el compromiso de la organización con, digamos, con el tercer mundo. Se dio un proceso de fortalecimiento de mecanismos de cooperación y ayuda para el desarrollo de la OPEP a través del fondo para la OPEP, donde se priorizaron un conjunto de ayudas para los países, digamos, del tercer mundo, la mayoría de los países africanos. O sea, digamos, hubo una renovación de esos compromisos políticos, sociales, geopolíticos dentro de la OPEP, que antes, décadas anteriores, no eran una prioridad. Hay que decir que también hubo una reafirmación de los compromisos medioambientales, inclusive de la organización y de los países de la organización. Recordemos que en esos años estaban, bueno, ya se estaban dando los primeros avances, digamos, a todas las grandes discusiones globales sobre todo el tema de calentamiento global. Hubo en el 2000 y, digamos, hasta el 2007, hubo un primer compromiso y después fue refrendado en el 2007, un primer compromiso en el 2000, refrendado en el 2007, sobre los compromisos internacionales en materia del medio ambiente, ¿no? Respetar el protocolo de Kioto, etc. Que eran los acuerdos internacionales en el marco del cambio climático en ese momento. Entendiendo que si bien es cierto, tú tenías una responsabilidad, tú como país productor, exportador, tenías una responsabilidad por ser un factor, digamos, de generación de gases de efecto invernadero, no a los niveles de los grandes países industrializados, pero sabías, por supuesto, que tenías un compromiso súper importante en esa materia. Entonces, bueno, hubo una reafirmación de esos compromisos. Empezó a establecerse, digamos, una mayor interlocución de la organización en otros foros internacionales, inclusive un poco más allá de estos foros técnicos reservados solamente al tema energético, al tema petrolero. La organización, digamos, al culminar esa presidencia, ese liderazgo, esos primeros 7 años de Venezuela en la OPEP, entre la segunda y la tercera cumbre, quedó una organización mucho más fortalecida, mucho más madura, mucho más robusta, con mayor claridad política hacia lo interno y con mayor claridad, digamos, geopolítica del papel de todo. No hubo grandes, lo que eran las grandes, digamos, contradicciones a lo interno que había entre los países del Golfo, ustedes lo saben, entre Irán, Arabia Saudita, Irak. O sea, históricamente habían todas esas contradicciones, inclusive con Libia, etc. Digamos, se lograron de una manera pragmática y anteponiendo, digamos, la vocación política para poder conducir, digamos, a buen término, ¿no? Ese fortalecimiento de la organización. Bueno, entonces llegamos al año 2007, como les comentaba, inclusive con un proceso de ampliación de la organización. Regresó, en este caso, Ecuador, que había solicitado el regreso de su membresía en el año 2000. El año 2006, o bueno, a principios del 2007 y ya a finales del 2007, cuando se celebra esta segunda cumbre,
digamos, se formaliza el reingreso, el regreso de Ecuador a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Lo dijimos, una organización mucho más madura, mucho más consciente de su papel, y liderazgo a nivel internacional como interlocutor con, digamos, los países industrializados, con las principales potencias consumidoras de energía, pero también como un enclave, con un factor digamos, de interlocución entre el sur político, el norte. Hubo en esos momentos, también hay que decirlo, un acercamiento muy importante con otros esquemas y con otros polos, digamos, que se estaban configurando en ese momento, con lo que vino después a hacer en los BRICS, este grupo, este foro político de concertación conformado por potencias emergentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Hubo ahí una interlocución, hubo ahí unos acuerdos, hubo algunas iniciativas que también durante ese momento se avanzaron mucho, como por ejemplo avanzar en la posibilidad de un banco de la OPEP, un esquema de financiamiento, un esquema de, sí, un fondo de financiamiento, un esquema de financiamiento para la organización que tuviese un componente externo, pero que sirviese básicamente para apoyar, ¿no? A los mismos países. Una de las discusiones, ese ciertamente no era una iniciativa que se puede considerar exclusivamente venezolana, no, era una iniciativa que había sido abordada en varias oportunidades por varios sectores en el seno de la OPEP y afuera de la OPEP, ¿no? Pero bueno, hay que decir que el comandante Chávez trató y logró que en el seno de la organización ese debate resurgiera con muchísima fuerza. Era lógico, era esperable que en el marco de un proceso de fortalecimiento de los precios del barril de petróleo, como se experimentó en la primera década de los años 2000, como lo dijimos, los primeros años, gracias a toda la lógica que estableció la OPEP de establecimiento de una banda de precios, etcétera, toda esta dinámica de producción comercial, etcétera, aunado además ahora sí con todo, digamos, un contexto global, las contradicciones geopolíticas. Recuérdense que ya en el año 2003 hubo la invasión a Irak. En fin, todo eso sumó, digamos, fueron condiciones que impulsaron hacia la alza de los precios del barril de petróleo, una alza que fue sostenida durante todos esos años. Entonces, bueno, era lógico retomar la discusión sobre la importancia de que, digamos, esos ingentes recursos petroleros que estaban entrando a todos los países productores y exportadores de petróleo se tradujera en la concreción de una propuesta de establecer un mecanismo de iniciativa, un fondo, un banco, una organización de carácter financiero en el seno de la OPEP. Eso lamentablemente no se concretó, pero podemos decir que durante esos años fue uno de los momentos en que más se avanzó en compromisos y en discusiones en ese sentido. Y precisamente uno de los argumentos del presidente Chávez de Venezuela y del comandante Chávez en ese momento era la importancia de que nosotros tuviésemos control, o sea, nosotros, los países de la OPEP, tuviésemos control nosotros mismos de nuestros recursos, no solo energéticos, que ya lo habíamos tenido en el seno, digamos, del fortalecimiento de la OPEP y de sus medidas, de sus decisiones, sino que también tener control de nuestros recursos económicos. Recordemos que todos los recursos económicos siempre estaban en los grandes bancos, inclusive, proféticamente hay que decirlo, el comandante Chávez alertó cómo ese dinero podía ser robado en algún momento por las grandes potencias, algo que lamentablemente se comprobó podía pasar y pasó con Libia varios años después, cuando hubo un embargo petrolero. Bueno, lo estamos padeciendo nosotros mismos desde Venezuela, a partir de la aventura irracional, ilegal, del reconocimiento
de un interinato, de un gobierno interino en Venezuela el año 2019 con la aventura de este proyecto de Juan Guaidó, acompañado por algunos países. Venezuela mismo está siendo atacada y padece lo que es el bloqueo de sus recursos. Nosotros tenemos, ustedes bien lo saben, cualquier cantidad de millardos de dinero líquido, tenemos oro, tenemos bienes, recursos del Estado venezolano que están en los grandes países, en los países del norte, en los países poderosos, aquí en Europa y en Estados Unidos, ese dinero nuestro está bloqueado. Entonces, era importante todas esas iniciativas. Nosotros seguimos, el presidente, hay que decirlo, el presidente Maduro, a su lógica petrolera, geopolítica, está orientado en fortalecer y en dar continuidad a todas las iniciativas venezolanas que se venían impulsando a lo interno de la organización desde el año 2000. Lamentablemente en los últimos años ha habido un conjunto de contradicciones internas, ha habido un contexto internacional también un poco adverso, y eso, digamos, ha mermado un poco, digamos, la cohesión experimentada por la OPEP en estos primeros años del año 2000, en donde, como lo abordamos y se comprobó, el impulso de Venezuela fue muy importante. Bueno, espero que parte de esta reflexión, que es un poco, digamos, conclusiones muy generales de algunos estudios que hemos adelantado a partir de lo que siempre nos ha parecido muy importante y fundamental para todos los venezolanos, que es el estudio y la comprensión sobre el petróleo, el factor petrolero, pero bueno, en el caso especial, particular, de quienes nos desarrollamos en el ámbito internacional, en la disciplina de relaciones internacionales, algo que es determinante para nuestra política exterior, para nuestra diplomacia, que es el factor energético, la instrumentalización en positivo, proactiva del factor energético. Esto es simplemente un componente, un aspecto, una arista, una perspectiva digamos, la visión integral que se tuvo del factor petrolero y del factor energético hacia las relaciones internacionales, la OPEP, una visión, digamos, global bien interesante. Brevemente también había que recordar que otras iniciativas ya regionales también se dieron, ya inclusive cargadas, impregnadas y orientadas más hacia un factor, digamos, solidario, complementario, de desarrollo, digamos, armónicos a pesar de las asimetrías. Venezuela también desarrolló eso a un nivel ya regional. Ahí tenemos el ejemplo de Petrocaribe, que también se ha abordado y se va a seguir profundizando en este excelente diplomado. Tenemos otras iniciativas al interno, por ejemplo, del ALBA, algunos esquemas, digamos, novedosos de comercio, de intercambio, de un intercambio solidario, de una integración complementaria, de un nuevo tipo, que era lo que decía siempre nuestro comandante Chávez, ¿no? Y que se ha ido consolidando, que ha dado muestras fehacientes de que no solo que es posible, sino que es exitoso, a pesar de las contradicciones, a pesar de los ataques, a pesar de las coyunturas y las precariedades en las cuales nos podemos encontrar, ¿no? Todo, bueno, el caso de Venezuela, muy presionada, pero ahí resistiendo, las presiones a las que está sujeta también Nicaragua, Cuba, etcétera, pero, digamos, también el factor petrolero ha estado muy presente a nivel regional, ¿no? Entonces lo dijimos a nivel global la OPEP, tenemos Petrocaribe, toda esta visión, además todo con una visión que era una de las cosas que a mí en lo particular me llegaban a impresionar y apasionar, ¿no? Esa visión estratégica que se tuvo, que tuvo el comandante Chávez, que tuvo la revolución bolivariana, y que al principio quizás no, bueno, estábamos muy jóvenes unos, otros quizás no lo se comprendía lo suficiente en unos primeros, en unos primeros momentos, pero ya a los pocos años y con el tiempo nos hemos dado cuenta que solo una mente lúcida, brillante, audaz,
como la del comandante Chávez, como el proyecto bolivariano podía ser capaz de eso. Quedaron pendientes otras iniciativas de las cuales también se avanzó, Petrosur, algunas iniciativas, pero bueno, se hizo y se sigue haciendo en la medida de lo posible, utilizar el factor, digamos, petrolero, no como una mera herramienta política o una mera herramienta comercial, sino un factor que ayude al desarrollo de nuestros pueblos de manera complementaria, de manera estratégica. Y bueno, en eso estamos, digamos, consagrados desde Venezuela. Ya yo me despido agradeciendo nuevamente al profesor, al doctor Miguel Jaime, por esta oportunidad. Creo que es una iniciativa, bueno, agradezco de verdad la oportunidad que nos han dado, en particular el profesor, el doctor Miguel Jaime, que nos han dado, que nos han brindado esta posibilidad, esta pequeña ventana para poder compartir con ustedes un poco de nuestras reflexiones y estudios. Agradecemos de verdad esta iniciativa, este Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo, todos los esfuerzos que se vienen desarrollando en este sentido, todos los esfuerzos de la cátedra Gumersildo Torres, todo el aporte, el impulso de los compañeros del colectivo de la Patria Grande Vencerá. De verdad que agradezco en lo personal esta oportunidad. Quedo complacido de poder atender sus preguntas y bueno, aprender también de ustedes. Pues yo creo que una de las cosas más importantes de este espacio y de esta iniciativa es precisamente poder aprender, que podamos compartir y avancemos creciendo, compartiendo, aprendiendo todos de nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Bueno, muchísimas gracias, yo me despido. Muy buen día, participantes al Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo, el cual en esta 12ª edición es organizado por el colectivo internacional La Patria Grande Vencerá y es avalado nuestro diplomado en la República Bolivariana de Venezuela por la Cátedra Petrolera Doctor Gumersindo Torres, la cual se encuentra alojada desde el año 1974 en la Universidad de Zulia, al occidente de Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre el desafío o el colosal desafío del siglo XXI. Vamos a hablar de dos naciones, las más, una de las más poderosas del planeta, con importante extensión territorial y quienes mantienen un número de población más elevado en todo el globo. Dos naciones que forman parte del continente asiático, similitudes en sus culturas, dos naciones que se arriman como grandes consumidoras mundiales de petróleo y que también presentan el desafío de dos nuevas y grandes economías. También son los países militarmente más armados de todo el planeta y se presentan en un futuro muy cercano de esta próxima década, depende del acontecer de la crisis, como una de las más grandes consumidoras de energía. Son miembros de los BRICS, las economías emergentes, y sin duda alguna me refiero a China e India. China, con su capital eh, Pekín, ocupa el primer puesto en la población mundial. Sus habitantes superan más de 1.350
millones de habitantes, situada en el Asia Central y hace frontera con 14 naciones. La, la rodean, frontera eh, terrestre bien importante y marítima, bien marcada, y ha presentado un rápido crecimiento en cuanto a su población mundial en los últimos años. China es el segundo país más extenso que hay sobre todo el planeta. Recordemos que el primero es la Federación Rusa, quien tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, y China tiene una cantidad de 9 millones 897.000, casi 10 millones de kilómetros cuadrados. En los últimos años de la década que recién acaba de culminar, ha logrado estar en los primeros puntos, así que en el primer lugar como la mayor economía mundial. También se presenta como el mayor exportador e importador de bienes, de servicios. Posee armas nucleares y tiene el ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo. Más de 12 millones de efectivos militares componen sus fuerzas armadas, a lo que dedica el segundo gasto militar que hay en todo el planeta. Como República Popular China, su fecha de inicio la marca el 1 de octubre de 1949, y actualmente su política ha logrado ubicarla y dirigir el tema de las economías emergentes, junto a Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Mantiene 5 principios. Ha desarrollado 5 principios de coexistencia pacífica, ¿no? Activar beneficios mutuos, internos y externos, la igualdad, una convivencia pacífica, sobre todo con sus vecinos y quienes están más allá de sus fronteras, la no injerencia en los asuntos de otros estados ha sido la base de la política exterior de la República Popular China, y la no agresión. Esto lo ha llevado, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, por su peso, ¿no?, como territorio, su peso como población, a estar en las principales decisiones del planeta. Es miembro fundamental, parte fundamental en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y desde ya podemos decir que varios de los grandes conflictos que se han presentado en Irak, país de la OPEP, Libia, país de la OPEP, y otras regiones, solo por nombrar estas dos, lo marcado de los últimos conflictos que ha rasgado la paz de la sociedad mundial. Estos conflictos en parte han buscado expulsar a China de grandes contratos, sobre todo de infraestructuras en esas naciones. Pudiésemos decir, al igual que otros países, y entre eso también la India, que muchos analistas concluyeron que China tenía un crecimiento lento, aletargado, la producción de consumo de petróleo se situó hace más de una década atrás en 3, 4 millones de barriles.
hay un uso excesivo de carbón en esta nación y China dio un salto, ¿no? Y se fue a más de 8 millones de barriles de petróleo y proyecta eh, para esta década llegar a un consumo diario de no menor de 16 millones de barriles al día. Esto sin duda va a adecuar su nueva economía, que ya va preparando toda su estructura. En el 2010 llamó a la nueva capacidad de puestos de trabajo y convocó y contrató para su administración pública más de 45 millones de seres humanos que empezaron a ocupar importantísimos puestos claves de desarrollo en su industria, en su infraestructura. Al 2015 le unió más de 15 millones más de ciudadanos chinos e invirtió más de 264.000 millones de euros en adecuar abiertamente su aparato industrial de suministro. La fórmula china ha estado situado en la transformación, en la captura de materias primas, su intervención y su distribución. Esto indudablemente que es muy importante. En esta década pasada, su Producto Interno Bruto creció abrumadoramente en el 2011, 2%, y eso significó más de una parte muy importante en torno a su desarrollo. Tan importante que no abandona la seguridad. Y de ese crecimiento del Producto Interno Bruto ha tomado un 2% solamente para su gasto militar, lo cual le ha representado más de 143.000 millones de dólares destinados exclusivamente a su gasto militar. Son regiones que por su marcado territorio, tan grande, tan extenso como el de Rusia, Canadá, el mismo Estados Unidos, en América Latina, Brasil, no lo desaprovechan, hacen gala del mismo para que su experiencia territorial sea poderosa, se sienta, se maneje como tal en lo que viene a representar su presencia. Hay datos muy importantes, ¿no? China viene a ser hoy en día la nación que más consume hierro, cobre, zinc, platino, cemento. De las 10 grandes empresas más valiosas del mundo en el campo petrolero, las primeras 4 son chinas, entre esas petrochinas. Y no podemos decir que China tiene grandes reservas de petróleo, porque no las tiene, pero tiene infraestructura, maquinaria, servicio y empresas puestas y dispuestas a obtener grandes y jugosos contratos e intervenir en muchas naciones porque su estrategia es arrimar materia prima para su crecimiento. ¿Okay? En el 2012 China se situó como el quinto exportador mundial en armas. Ya en el 2009 venía de ser la quinta nación del mundo igualmente que más recibía extranjeros en su territorio. Extranjeros que van primeramente a hacer negocios con sus grandes empresas y corporaciones de bienes, de servicios
hacer contratos, ventas, ¿no? Y todo esto va unido a su capacidad ingenieril de consumo de petróleo. 2008, 4 millones de barriles de petróleo. Ya para 10 años después, al 2018, ya China estaba cercano a un consumo diario de 10 millones de barriles de petróleo. Todo indica que para las próximas 2 décadas que están por venir, buena parte del petróleo del mundo va a ser consumido por China, también por los Estados Unidos, y esa cifra va a desbordar los 40 millones de consumo diario de material fósil, ¿no? Indudablemente que ante estos datos que estamos señalando acá en esta oportunidad, China se presenta como uno de los países más ricos y poderosos del planeta, pues tiene todos los porcentajes, todos los niveles de mayor crecimiento económico en esta región del planeta. Para esto adecua, ¿no? Sus servicios. China tiene el segundo aeropuerto más grande del mundo, ¿no? El cual ha recibido recibe anualmente no menos de 74 millones de pasajeros. ¿Okay? Ese está en Pekín. Está también el aeropuerto de Hong Kong, el 11º más grande de todo el planeta, que ha recibido a no menos de 51 millones de pasajeros en un año. Y el de Shanghái, el 19º aeropuerto, instalación aeroportuaria más grande de todo el planeta, el cual ha sido capaz de recibir a más de 41 millones de pasajeros en un año. Y en medio de todo esto ha logrado realizar con más presión que otros, ¿no? Con algunos grupos, ¿no? La convivencia entre varias expresiones étnicas. China tiene no menos de 56 expresiones étnicas, muchas incorporadas a su sociedad, otros grupos mucho más radicales, más fuertes, con los que le ha tocado lidiar, pero con los que también mantiene un control. Hay una disciplina como tal de Estado, ¿no? China se presenta como la potencia económica, sin duda alguna, más grande de todo el planeta. Tiene un récord mundial para montar, ensamblar, construir, tener lista una empresa. 38 días es el récord mundial de China para montar una empresa. Tiene el mayor consumo de energía por habitante. Construye la represa de las Tres Gargantas, la primera más grande de todo el planeta, una concentración de agua, de energía hidráulica muy poderosa, adaptada a las circunstancias del consumo para el crecimiento de su economía y también para la atención de su población. Su consumo de petróleo, paralelo a esto, como también el alto consumo de carbono. Es el país que ha dedicado más territorio a su agricultura. Recordemos que su territorio alcanza más de 9.800.000 kilómetros cuadrados y el 56% de esa superficie está cultivada.
está dedicada a la agricultura. Exactamente, casi ronda en el 57%. Esto quiere decir que casi unos 6 millones de kilómetros cuadrados de su territorio están cultivados. Realmente una experiencia global, mundial, muy acelerada, eh, capaz de dar respuesta a un consumo de alimentos gigantesco. Y sobre el tema de la agricultura, de los periodos de siembra, tiene un gran control, ¿no? Su país, el país con más potencia eléctrica consumida por hora, 2.944 kilovatios por, por hora. La represa de las Tres Gargantas está jugando un papel impresionante en torno a lo que ingenierilmente es el respaldo de esta generación eléctrica para esta cantidad de habitantes, ¿no? Y bueno, esto porque tiene que adecuarse, ya que es el segundo país de todo el planeta que consume, pero que también produce más energía. China es el quinto productor mundial de petróleo. Tiene más de 3.600, perdón, tiene más de 3,6 millones de kilómetros de carreteras pavimentadas y tiene más de 65.000 kilómetros de autopistas. Desde el año 1976, China lanzó sus cuatro grandes modernizaciones en la agricultura, en defensa, en industria y en ciencia. Mantiene un fundamento interesante, ¿no? Enriquecerse es glorioso. En el servicio, en la atención a la población, en 1983, en los hogares chinos, de casi 6 millones de refrigeradoras, de neveras que existían, las elevó a casi 16 millones. De casi 9 millones de lavadoras, las elevó igualmente a otros 16 millones de servicios a, a la población, ¿no? Ha incorporado eh, fabricación de vehículos, de 240.000 vehículos que fabricaba, y por eso allí están las principales marcas. Ha llegado a una fabricación de 1 millón de vehículos, lo cual buena parte lo utiliza para la exportación. En el 2004 superó a Japón en el consumo de petróleo. Tiene 400 rascacielos más, casi el doble de los que tiene Nueva York, la ciudad de Nueva York. La primera década del siglo XXI ya tenía construido más de 1.000 nuevos rascacielos, ¿okay? Para el traslado de 13 millones de personas, tiene más de 500 kilómetros de vías subterráneas de servicio de metro, del software. Este, Tiene el congestionamiento vehicular más grande de todo el planeta, las 24 horas. En el 2005 compró casi 6 millones de autos, lo cual adelantó indudablemente a Japón, Alemania
y quedó detrás de Estados Unidos, adquirido por su población. Tiene el segundo mercado mundial del automóvil. Le ha abierto esta oportunidad y para el inicio de esta década de 2020 tiene proyectado superar a los Estados Unidos en número de vehículos. Y recordemos que en Norteamérica hay más de 220 millones de vehículos solo en Norteamérica. ¿Ok? Y China tiene pensado dar el salto y superar este número, esta ventaja a los Estados Unidos para esta década y llegar a más de 270 millones de vehículos. Para esto, 1,7 millones de sus habitantes especializados solo en la industria automovilística, están destinadas a atender las principales marcas de vehículos. Casi 2 millones de sus habitantes, técnicos especializados, a atender las principales empresas de automóviles. Está construyendo para esto más de 3.200 nuevos kilómetros solo de autopista, y la red de carreteras, de vías de carretera, la está ampliando a más de 45.000 nuevos kilómetros de vías de carretera. Por supuesto que el daño ambiental también es bastante fuerte, ¿no? El óxido nitroso en Pekín, ha señalado la Organización Mundial de la Salud, eh, este, aumenta actualmente en cifras que rondan un 78%, porque la incorporación diaria de 1.000 vehículos al parque automotor, indudablemente que también tiene su precio, ¿no? Y no tan solo en el parque automotor, también su expansión impresionante de producción y adquisición de petróleo es muy elevado, pero también lo es de cobre, de gas, de hierro, de plomo, de carbón, de estaño, de cemento y también indudablemente que de madera. Y en el consumo macro de otros minerales ha superado a la misma Estados Unidos y a la Federación Rusa, incluso a Japón. En, en 1990 a 1995, nomás en acero pasó en importación y en consumo de 1 millón de toneladas de acero, ha pasado a más de 330 millones de toneladas de acero a adquirir y a utilizar. Vean el crecimiento, más de un 300%, o sea, de 1 millón de toneladas a 330 millones de toneladas. A partir de 1993 a el año 2005, en toneladas métricas de cobre pasó de 736.000, ha pasado a 2,8 millones de toneladas métricas de consumo de cobre. Y en ese mismo periodo, en torno al aluminio, esto que indudablemente tenemos que llamar la transformación asiática, o el más grande de los asiáticos, pasó en aluminio de un consumo de 1,2 millones a casi 8 millones de toneladas solo
de aluminio. Esto ha conllevado a que los billones de Bliss Thermal unidades térmicas sea una de las más altas del planeta, las cuales están por encima de 7,8% en cuanto al consumo mundial. Los BTU de energía superaron el 15,6%, igual que el consumo de petróleo. Esto indudablemente que es un consumo escalofriante, gigantesco, experimentado por China, ¿no? Aspira que para el 2030 su petróleo solo va a cubrir una cuarta parte su demanda que produce y que bueno, el resto de petróleo tendrá que importarlo. Esto indudablemente es un aviso, le abre una oportunidad, un llamamiento a los países productores de petróleo hacia donde tiene que ir futuras y grandes inversiones. Porque gran parte de ese petróleo China lo tiene calculado, experimentado. Luego de haber visto todo, toda la situación tan terrible que se vive en el Golfo Pérsico, la cual no va a descansar en torno al tema de la guerra, China ha combinado que la unión del Oriente Próximo está con Latinoamérica. Por eso las grandes inversiones que China ha realizado en Venezuela, recordemos la cumbre CELAC China, en el cual proyectó préstamos superiores a los 250.000 millones de dólares para los países que quisieran realizar negocios con China. Ya incluso el yuan es aceptado en la cesta de monedas del mundo por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, para que otros países adquieran préstamos. Ya incluso antes de que tuviese esa aprobación, los países miembros de los BRIC gozaban de esa membresía, ¿no? Por eso es que hay una cantidad combinada de petróleo el cual está dispuesto a adquirir de América Latina, ¿no? Y bueno, y sus inversiones en esta área, combinadas con las de Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia e India, va a exigir con sus socios inversiones por encima de 3.700 billones de dólares en lo que queda de los próximos 15 años. Recordemos que este proyecto de enorme crecimiento que era para 25 años se inició en el año 2010. Ya de esto se han recorrido no menos de una década y esta estrategia ha sido una combinación para hacerle frente al patrón euro, dólar y fortalecer indudablemente su economía, ¿no? Ya desde 1996, más de dos tercios del petróleo importado por China, sus proveedores, este petróleo ha venido de Indonesia, de Omán, de Yemen, de Kazajistán, incluso de Arabia Saudita, que aporta casi un 17% del petróleo que consume China. Irán supera casi un 14% y vean ustedes cómo del estrecho de Hormuz, Irán ahora proyecta y desarrolla un nuevo poliducto hacia el Asia, hacia límites con la India para poner estos poliductos al servicio más cercano de China, quien prefiere las importaciones de petróleo por vía terrestre. Vean ustedes en la frontera que China tiene, los 14 límites geográficos, en este caso con la Federación Rusa. Rusia ha construido un tren
especialmente para transportar petróleo, colocándolo en la frontera con China, ¿no? Bueno, y también siguen allí desfilando los países de la OPEP, ¿no? Junto a Arabia Saudita, junto a Irán, a Angola, que proporciona más de 11% de consumo de petróleo a China. Sudán, Sudán dividido en el norte, en el sur, Jartum, el sur con petróleo, problemas limítrofes allí en el cuerno de África, en el Mar Rojo, que ha desencadenado enfrentamientos muy fuertes, donde también ha habido participación militar de China. Y Venezuela que estaba arrimando no menos de 700.000 barriles diarios de petróleo a China y en sus proyectos de crecimiento, los cuales se han visto interrumpidos por el tema del bloqueo, no ha podido cumplir su meta de lo que se ha tenido proyectado, ya que Venezuela debe enviar poner al servicio de China un envío diario de casi 2 millones de barriles de petróleo al día. Es, un, es una fuente de entrega a un consumidor vital y estratégico que Venezuela proyecta junto al gobierno chino a desarrollar. Y esto después del embargo de Estados Unidos hacia Venezuela, y el cual el país suramericano comenzó a reducir los inventarios de entrega a Norteamérica. Pero tiene que buscar un nuevo colocador, una nueva vía, un nuevo camino del petróleo. No en vano Venezuela logró llevar adelante una estrategia ingenieril y demostrar de que la reserva de petróleo más grande del planeta, la cuarta de gas en América Latina, perdón, la primera de gas en América Latina y la cuarta a nivel mundial. Y un socio, un proveedor importante se presenta China, eh, es el que tiene más prioridades. Primero, por la diversificación de las fuentes nacionales de energía, las cuales son importadas y las necesita. Segundo, China busca depender de nuevos proveedores y confía como tercer punto esta adquisición de suministros energéticos a empresas extranjeras con las cuales ha logrado llevar adelante una importantes alianzas en torno a lo que significa sus inversiones fuera de su territorio. Para esto ha adecuado 4 importantes grandes empresas con las que son los caballos de, de la negociación, de las inversiones y de llevar tecnología, ¿no? Este, donde invierte para obtener cantidades de reserva, asegurar grandes cantidades de reserva de petróleo y de gas. Y lo hace primeramente con sus 3 grandes empresas, ¿no? La China National Petroleum, la CNPC, también está la China National Petrochemical Corporation, la Sinopec, y la China National Offshore Oil, la CNOOC, CNOOC. Todas esas empresas invirtiendo, trabajando, en el caso venezolano y de otros países, con una altísima frecuencia, ¿no? Y no abandona esa, varias áreas y sitios de aprovisionamiento, ¿no? En 2006, la CNPC y Gazprom firmaron el envío a partir del 2012 de más de 80.000 millones de metros cúbicos de gas. En el caso venezolano, China tiene una mesa de negociaciones con Venezuela cuyos convenios ascienden a más de 350 convenios
los desembolsos de China han sido gigantescos. Recordemos que antes del 2013 dio dinero fresco a Venezuela que superaba los 55.000 millones de dólares. Luego en septiembre de 2013 hizo desembolsos superiores de 14.000 millones de dólares, la mayoría de ellos para ser invertidos en el área correspondiente a la faja petrolera del Orinoco. Participó también en la construcción de un supertanquero para Venezuela, los Kimball Bunker, el cual haciendo un calado de 2 millones de barriles de petróleo. Es decir, que el avance chino en su infraestructura, en su área petrolera, es muy importante. Y se le presenta a Venezuela como, y a otros países como una alta posibilidad de negociación, un nuevo mercado. Estas son, pudiésemos decir que las mínimas características de un país que es un gran socio y un proveedor. Pero que este país hace límites con otra nación también muy poderosa, eh, que, que es la República de la India, capital Nueva Delhi. Y vamos a ver cómo han hecho alianzas, cómo se presenta ese nuevo mercado y cómo también la India se abre a sus colocaciones, ¿no? Cómo ha crecido indudablemente sus principales sitios de materia prima, de manufactura, ¿no? La India ocupa el séptimo puesto de superficie a nivel global. Esto significa más de 3.287.000 kilómetros cuadrados. Su constitución la define como un país socialista, ¿no? Aun cuando desde su independencia en algunas regiones ha tenido graves inconvenientes en torno a problemas de violencia religiosa, actos terroristas, separatistas, varias regiones involucradas en esto. La India representa la decimasegunda economía, viene a representar la decimasegunda economía más grande de todo el planeta, ¿no? La mayoría de sus ciudadanos, el 80%, están convertidos al hinduismo y un 14% practican el islamismo, ¿no? Cada alrededor de unas 900.000 personas fallecen por año allí en la India y graves problemas de agua, ¿no? Y la India aporta el 1%, tiene el 1% del comercio mundial y en números de habitantes ya se acerca, está igual, supera a su vecino, la República Popular China, más de 1.350 millones de habitantes, ¿no? Su gobierno es federal, está dirigido por un Congreso Nacional, el cual ha sido dominado por el Partido Comunista. Tiene más de 3 millones de efectivos militares. Es la tercera fuerza militar más grande de todo el planeta. Y la India tiene la fuerza de trabajo más grande de todo el mundo. Más de 516 millones de personas laborando, trabajando, ¿no? Desde el año 47 de 1980 evaluó que su economía tenía un proceso perezoso, lento, y para esto hizo un cambio de estrategia casi llegando a la década, casi al inicio de la década de 1990, y su crecimiento anual aumentó en un 3,5%, ¿no?
Esto conllevó a que en 2 décadas, en 1980 al año 2000, su crecimiento se situara casi en un 6%, exactamente un 5,6%, y en los últimos años de este nuevo ciclo, su crecimiento ha estado cercano a un 7%. Su sector manufacturero, uno de los más poderosos de todo el planeta, tiene un crecimiento de 9,4%. Desde 1990, la India es el 12º consumidor mundial de petróleo y de gas muy necesario para su economía. Anualmente vende 1 millón de vehículos. Un carro pequeño en la India está alrededor de un precio de unos $2.500. Y del 2006 al 2030 plantea duplicar su flota de vehículos de 11 millones, irse a 115 millones de vehículos. Para esto construye una súper grande autopista, la cual no ha dudado en llamar el cuadrilátero de oro, una superautopista que tiene una extensión de kilómetros de más de 5.876 kilómetros, la cual contempla unir sus principales 4 grandes ciudades: Nueva Delhi, Mumbai, Chennai y Calcuta. Paralelo a eso, está modernizando más de 64.000 kilómetros de nuevas vías, y en esta primera fase ha invertido está invirtiendo más de 6.250 millones de dólares, ¿no? Eh, el aumento de petróleo del 2004 al 2030 plantea incrementarlo casi en un 3% de todo su consumo. Sus niveles de adquisición y de manufactura de acero de 1983 en adelante, de 18 millones de toneladas métricas, pasó a 34 millones de toneladas métricas. Esto significó un crecimiento de más de el 87%. En el consumo de cobre, sus índices estuvieron superiores al 1000% de nuevas adquisiciones de las que ya tenía programado. En el sector metal, invierte más de 86.000 millones de dólares. Y esto viene a ser muy importante, ¿no?, en ese gran crecimiento, producto que Venezuela en años recientes, en esta misma década que recién está culminando, planteó como una de sus estrategias de mercado, luego que Venezuela logra la certificación de las reservas de las enormes reservas de petróleo, y luego que Venezuela se abre a nuevos negocios. Venezuela proyecta hacia estas dos gigantescas, hacia estas dos grandes naciones. Venezuela plantea el envío de no menos de un 40% de su producción, tanto a China como a la India. Vean, los consumos de gas aumentaron en la India más de un 255%. O sea, de 1 billón de pies cúbicos se fue a casi 4 billones de pies cúbicos de gas, ¿no? Y la importación de gasolina, perdón, de petróleo en un 76%, de 2,5 millones de barriles diarios a 4,4 millones de barriles diarios, ¿no? Esto, como lo decía anteriormente, igual en los consumos de acero, de cobre, ¿no?
esto la India y las empresas extranjeras invierten más de 86.000 millones de dólares en esta nueva infraestructura. Y sabe que tiene un gran competidor al lado, China, aunque la mano de obra en la India es superior, el pago de mano de obra, que también es muy especializado, está en la India. Y estas dos empresas estas dos naciones han entendido la superación de la mano de obra, la tecnificación de la mano de obra, sobre todo en el área energética. Y India ha conquistado grandes espacios de propiedades petroleras en Argelia, Indonesia, Kazajistán, invierte en todas esas áreas, ¿no? Libia, con el tema de la guerra, también los han expulsado de allí. Inversiones también en Rusia, Sudán, Vietnam, en varios países de África, aquí mismo en Latinoamérica, en Asia, indudablemente en Venezuela, ¿no? En el 2004 su Producto Interno Bruto de 691.000 millones de dólares en la India. Esto de allí se fue y escaló la octava posición mundial, ubicándolo dentro de las más grandes economías del planeta. Recuérdese que también pertenece a los BRICS. En el caso de Venezuela ha invertido más de 60.000 millones de dólares en comercio, ha aumentado más del 50% de lo acordado en el 2008 en comercio bilateral. Para esto adecua a sus grandes empresas petroleras, ¿no? La Assam Oil Company, la Bharat Petroleum Corporation Limited, Kai Energy, Essar Oil Ltd, no menos de 12 empresas petroleras dedicadas y pulidas a hacer negociación, ¿no? Sin olvidar ni dejar de lado su sector manufacturero, el cual crece a un índice anual de 9,4%, uno de los índices de crecimiento más grandes de toda Asia, ¿no? Su mano de obra muy educada, capacitada, eh, 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 muy fuerte, ¿ok? Allí la mano de obra trabaja en empresas tan importantes como General Motors, IBM, BMW. Son espacios en los cuales la India también ha ocupado e invertido, ¿no? Esto sin dejar de lado su infraestructura y modernización y construcción de nuevos puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, prevén que India aumente el 2,8% anual del 2004 al 2030, 3 veces más lo que Estados Unidos y 7 más que lo que producen todos los países ricos de Europa, ¿ok? En el aumento de energía, de petróleo. La India consumirá más energía que Japón, eh, igualmente que las toneladas de acero, de cobre, ¿no? Y toda la inversión de infraestructura que hace su Estado y sus empresas privadas. Esto porque también ha llevado adelante alianzas con China, ¿no? Y prevé competir con empresas chinas, occidentales, japonesas. Con China ha logrado hacer un importante acuerdo. Ahí eh, comparten información
confidencial sobre próximas inversiones de petróleo en otros países han llegado a ese acuerdo porque en algunas oportunidades juntos han sido competidores y ha tenido que perder uno u otro, ¿no? Eso ya es un aspecto económico superado y se invitan a competir de manera conjunta. Lo han hecho ya en inversiones en Argelia, en Indonesia, en Kazajistán, en Libia, Rusia, Siria, Irán, Sudán, Vietnam. Igualmente se alió con Venezuela para hacer grandes inversiones en la faja petrolífera del Orinoco y donde se presenta oportunidad de ir juntos, China e India, los dos se abren un espacio. Y si no les interesa las inversiones, pues bueno, el uno prioriza, ¿no? En esta parte invierto yo, en esta parte inviertes tú. Eso se ha logrado tras las firmas en Pekín de pactos de cooperación donde las empresas, ambas empresas de ambos países participan de antemano cualquier inversión en el área por lo menos más sensible que es el petróleo. Esto ha llevado a que trascienda su nivel bilateral en cuanto a las importaciones mundiales, las cuales han pasado entre ganancias para ambos de 20.000 a 40.000 millones de dólares a partir de la década del año 2010. Colaboran en ambos en energía nuclear. Incluso India ha tenido una resolución rápida y pacífica en disputa fronteriza en la cordillera del Himalaya, la cual en el año 62 llevó a China y a la India a fuertes enfrentamientos militares. El primer ministro de la India visitó la década pasada a Pekín, el primer ministro indio, y dijo allí, planteó claramente que no había intención de imitar el auge chino y que ambos debemos colaborar para obtener beneficios mutuos. Hay espacio suficiente para, para ambos. Bueno, estos dos gigantes asiáticos presionan como los rivales, los nuevos rivales energéticos de Occidente. China e India, aun cuando carecen de importantes recursos energéticos, sus alianzas le han permitido desarrollar y acompañar juntos en inversión. Han desarrollado ambos una impresionante flota naval para traer importante materia prima a sus puertos. Esto indudablemente que le hace perder supremacía a los Estados Unidos, quienes tras los grandes apagones que sucedieron hace más de una década en Estados Unidos frente al retroceso del Producto Interno Bruto o el llamamiento de que las empresas norteamericanas salgan de estos territorios, indudablemente que marca que hay un nuevo concepto de la economía en un futuro muy cercano, el cual va a tener un gran peso por parte de China e India. Ya lo advertía en el año 2005, en la primavera del año 2005, el presidente norteamericano, George Bush, cuando culpaba que por el alto consumo de China y de la India sus niveles de gasolina bajaban. Y el documento del mapa global del futuro, Mapping Global Future, del año 2004, hablaba el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos sobre la seguridad mundial para el año 2020, marcaba y decía los norteamericanos en este informe que la unión entre China e India iba indudablemente a modificar el paisaje geopolítico del futuro. Ya China y Japón habían cuadrado el desarrollo de yacimientos en disputa en el mar de China Oriental.
Es decir, o sea, toda una resolución de conflictos entre países vecinos, lo cual indudablemente le abre un nuevo espacio, capacitación, formación, vía, mercados, infraestructura, negocios, ganancias, elevación del Producto Interno Bruto. Indudablemente que esto pone las barbas en remojo de la economía mundial, o lo que pudiésemos decir, el próximo ciclo sistémico en manos de quién va a estar. Como bien lo señalaba el economista marxista italiano Giovanni Arrighi en su importante obra El largo siglo XX, ¿no? Primero el ciclo genovés, luego el irlandés, luego el inglés y ahora el norteamericano. Cada uno de ellos dura más de 100 años, menos de 100 años, y el ciclo norteamericano ya experimenta un enorme agotamiento. Solo que no, el futuro no se le va a encomendar inmediatamente a China, o no lo va a lograr arrebatar, porque el desarrollo militar de los Estados Unidos, de la ingeniería militar norteamericana, viene a ser muy poderosa. Y ese desarrollo militar es por la captura de importantes energías, y por eso su eventual y constante aventura en conflictos militares. El mundo va a tener una transición, una vía, un camino entre lo militar de Norteamérica y la tecnología, los nuevos mercados, procesamiento, materia prima, colocaciones, nuevas rutas por parte de China y de la India. Pudiésemos hablar, como bien lo dijo el afamado asesor del Pentágono, Michael Clegg, una chindía, una alianza entre China e India. Bien, amigos, hasta más pronto.